se tenía programado complementar, ¿no?, el método de Schmerman. Habíamos visto durante la semana que existen ciertos pasos que hay que cumplir en el método Schmerman, ¿ya? Entonces, para una carga cuadrada, para una fundación cuadrada, hemos presentado los 6 pasos que se requiere para calcular el asentamiento inmediato. Y el día martes estábamos revisando el ejemplo 2.3, que es este ejemplo donde se está presentando paso a paso, de forma ordenada, la resolución de este problema, ¿no? Como paso número 1 era la carga neta de esta fundación que generaba una carga neta igual a, si bien el texto menciona 261.32, pero si uno calcula realmente, sale 270.5, ¿ya? Entonces podrían ustedes corregir en su texto esto. Y luego el paso 2 es coeficiente 1, coeficiente 2 y coeficiente 3 de acuerdo a las ecuaciones que se tienen. Y el coeficiente 1 sale 0.921, coeficiente 2 igual a 1 para ejercicios donde el tema tiempo no es un aspecto que se está investigando. Para fines prácticos, coeficiente 2 siempre es 1. Y el coeficiente 3 que está en función de L sobre B, ¿no? Y en este caso, L sobre B es igual a 1, la condición cuadrada, ¿ya? El paso 3 es graficar el factor de influencia versus la profundidad relativa. Y en este caso, la carga neta, en este caso, como es una fundación cuadrada, la gráfica de factor de influencia versus profundidad relativa empieza en una profundidad relativa que se encuentra por debajo del nivel de fundación, en la profundidad relativa 0, empieza en el factor de influencia igual a 0.1. A medida que va bajando hasta B medios, llega a un pico, y a partir de B medios hasta la profundidad relativa de 2 veces B, llega a 0, ¿ya? Entonces, aquí hay que tomar en cuenta que el ejercicio plantea una fundación de ancho 4 metros y largo 4 metros, ¿ya? Entonces, el ancho de 4 metros establece que el pico llegue a una profundidad de B medios, profundidad relativa de B medios, por debajo del nivel de fundación, que en este caso el ancho B es 4, B medios es 2. Por eso es que acá en la profundidad relativa por debajo del nivel de fundación llega a 2 metros por debajo, ¿no? En la profundidad el nivel de fundación es a los 3 metros, entonces el pico llega a los 5 metros. Y a partir de ahí, a partir del pico, el factor de influencia retorna a 0 hasta la profundidad de 2 veces B por debajo del nivel de fundación. Como el ancho es 4 metros, la profundidad relativa es 8 metros, ¿no? 2 veces B. Y como el nivel de fundación es 3 metros, entonces llega hasta una profundidad de 11 metros, ¿no? Entonces, esa es la gráfica del factor de influencia versus profundidad relativa acorde a las dimensiones de la zapata y acorde al nivel de fundación, porque esta gráfica de factor de influencia versus profundidad relativa
está ubicada por debajo del nivel de fundación. ¿Ya? Ahora, para completar este paso se necesita calcular el factor de influencia pico, que es definido como el máximo valor de pico que ocurre en esta profundidad, donde se ocurre el pico. En este caso, a la profundidad de 5 metros. Y la ecuación es 0.5 más 0.1 raíz cuadrada de la carga neta entre el esfuerzo efectivo vertical pico. La carga neta es calculada en el paso número 1 y el esfuerzo vertical pico es un esfuerzo efectivo que se calcula al nivel de donde se ha graficado el pico en condiciones iniciales. En este caso podemos ver que en la profundidad 5, ya en la profundidad 5 es la que ocurre el pico. Entonces ahí se tiene en condiciones iniciales, se tiene 3 metros de un suelo saturado más 2 metros de suelo seco, menos la presión de poros a esa profundidad que son 3 metros de agua, ¿no? Entonces eso se observa acá y se calcula el esfuerzo vertical efectivo inicial donde ocurre este pico. De tal forma que este valor sale un valor pico. ¿Ya? Ese es el paso número 3. El paso número 4 es la aplicación de 4 reglas a esta gráfica que dice, tiene que haber un límite superior que está definido por el nivel de fundación. Vean acá, ese es el límite superior. Tiene que haber un límite inferior que está definido donde en la gráfica del factor de influencia es 0. Tiene que haber límites en cambios de estratos, entonces donde hay variación de módulos de elasticidad existe límite, ¿ya? Entonces en cambios de estratos hay un límite y tiene que haber un límite en el pico. En este caso, el límite en el pico coincide, ¿no?, con el cambio de estratos, ¿ya? Este paso implica la subdivisión de estratos en la profundidad de, en este caso, de 1, 2, 3, 4, 5 subestratos. Estos subestratos son trabajados en el siguiente paso, que es el cálculo de este coeficiente, que es la sumatoria de factores de influencia por los espesores entre módulos de elasticidad. Cada subestrato tiene su propio módulo de elasticidad, ¿no?, y su propio espesor, ya, sus propios delta Z, sus propios espesores y sus propios factores de influencia representativos de cada uno de esos subestratos. Por ejemplo, el subestrato 3, que se encuentra en la profundidad de 5 a 7 metros, tiene en toda esa profundidad factores de influencia que van desde 0,7, 0,9 hasta un valor que aproxima de 0,5. Pero el factor de influencia representativo de todo ese subestrato es el valor medio, ¿ya? Que en este caso es el 0.0606. Y para calcular esto, se puede utilizar relaciones trigonométricas, porque son rectas, profundidades, o si no, el texto presenta unas fórmulas dependiendo de dónde quiero calcular los factores de influencia, ¿no? Si se encuentran en este sector entre la profundidad relativa 0 a b medios, existe una ecuación, y si yo quiero calcular
entre la profundidad relativa de B medios a 2 veces B, existe otra ecuación, ¿no? De tal forma que yo pueda identificar y definir cuál es el factor de influencia representativo de ese subestrato. Finalmente, se calcula el Schmermann multiplicando coeficiente 1, coeficiente 2, coeficiente 3 del paso 2, multiplicado por la carga neta que ha sido calculada del paso 1, multiplicado por la sumatoria de factores de influencia por espesores entre módulo de elasticidad, calculado en el paso 5. El resultado sale en las unidades que ustedes colocan en los espesores. En este caso, en el paso 5 se calculó los espesores en metros y el módulo de elasticidad y la carga neta deben estar en las mismas unidades, es decir, en kilopascales. Si ustedes colocan la carga neta en kilopascales, el módulo de elasticidad en kilopascales, los demás factores no tienen unidades y la única unidad que queda es las unidades de longitud que ustedes colocan en los espesores. En este caso, en metros. Y una vez que se calcula en metros, se puede transformar en milímetros. Si en el paso 5 ustedes trabajan con milímetros, en los espesores, pues el resultado les va a salir en milímetros, ¿no? ¿Hay alguna pregunta con respecto a ejemplo 2.3 y los pasos a seguir para el cálculo de asentamientos inmediatos? Bueno, Inge, ¿podrías repetir la influencia de cada subextracto, por favor? Es el punto representativo de ese subestrato, ¿ya? A ver, vamos a hacer un cálculo rápido. El factor de influencia pico es 0.709, ¿cierto? ¿Ya? Y acá inicia en 0.1, ¿no? Y tiene un espesor de 2 metros, de 3 a 5 metros. ¿Cuánto es el valor del factor de influencia a los 4 metros? Sería el promedio, ¿no? El punto medio. Sería 0.1 más 0.709. Eso es 0.809. Dividido entre 2, el punto medio, o sea, el factor de influencia que es a los 4 metros, eso sale 0.4045. ¿Ya? Entonces, el primer subestrato parte en la parte superior desde 0.1 y termina a los 4 metros con un factor de influencia de 0.4045. Entonces, a lo largo del primer subestrato, los factores de influencia varían linealmente desde 0.1 a 0.405, ¿ya? Entonces, lo que requiere la fórmula es un valor que represente a todos esos valores. Por lo tanto, el valor medio de todos esos factores de influencia es el que se busca. Y aquí uno puede hacer también lo que yo he hecho, ¿no? O sea, es el valor promedio entre 0.1 y 0.4045. Eso sería 0.5045 dividido entre 2 es 0.25725, ¿no? Si es que agarramos todos los decimales. Y ese valor de 0.25725 representa todos los factores de influencia que están en el subestrato para la ecuación, para poder ponerlo en la ecuación. O sea, en promedio, los factores de influencia en ese subestrato es 0.257. Otra forma de calcular cuánto es el valor representativo es identificar dónde está el punto medio de ese subestrato.
en profundidad relativa, ¿ya? La profundidad relativa para el primer subestrato que represente a todo ese subestrato es 0.5 metros, ¿no? En profundidad relativa, porque el espesor es de 1 metro. 0.5 metros como un factor, como una profundidad relativa representativa de ese subestrato. Entonces, uno va a la ecuación de factores de influencia que lo presenta en el texto y va a la ecuación que es de la línea que está entre factor de profundidad relativa de 0 a b medios. Y esa ecuación, si mal no recuerdo, es 0.111 multiplicado por z entre el ancho b más el factor de influencia, algo por ahí es. Entonces, si uno coloca z 0.5 metros entre el ancho b, que sería 4, multiplicado por el factor de influencia y p, por el pico, les da 0.2575. ¿Se entiende? ¿Me he tratado de explicar? Sí, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Esto es en el caso de que L sobre B es igual a 1. ¿Ya? Y el ejemplo 2.3 presenta el procedimiento hasta el final. ¿Qué pasa cuando L sobre B es mayor o igual a 10? Es decir, estamos ante una zapata continua. Digamos, tenemos el ancho de 4 metros y en el ejemplo 2.3 el largo es 40 metros, ¿ya? O 50 metros. L sobre B es mayor a 10. Para este caso, los pasos 1, 2 y 3, los pasos 1 y 2 son los mismos, ¿no? El paso 1 es calcular la carga neta, calcular cuánto es la diferencia entre la carga bruta efectiva final menos la sobrecarga efectiva inicial, esa es la carga neta. El paso 2 es el coeficiente 1, coeficiente 2 y el coeficiente 3. En este caso, el coeficiente 3 tiene una restricción, ¿no? En el cual L sobre B como L sobre B esta vez es un valor distinto a 1. Entonces aquí se produce un valor menor a 1, a 1.03 porque resta. Y hay una restricción de que dice mayor o igual a 0.73. Entonces cuando el valor del coeficiente 3 sale menor a 0.73, se utiliza 0.73. El paso 3 es donde ya se modifica con respecto al anterior método, ¿no? Y acá, para manejar L sobre B mayor a 10, la gráfica de factor de influencia versus profundidad relativa es esta, ¿no? Es esta. Es esta. En la profundidad relativa 0, empieza en 0.2, va hasta un pico, hasta una profundidad relativa de ancho B, y a partir de ahí retorna a 0 hasta una profundidad relativa de 4 veces B, ¿ya? En el caso de que tomáramos un ancho B igual a 4 metros, la profundidad relativa llegaría hasta los 16 metros, ¿no? Y el pico llegaría hasta una profundidad relativa de 4 metros. Este cálculo, este paso del paso 3 se complementa con el cálculo del factor de influencia pico. Y en este caso, el factor de influencia pico es la ecuación de 0.5 más 0.1 raíz cuadrada de la carga neta, que es el cálculo del paso 1, entre
el esfuerzo vertical inicial donde se genera el pico. Y en este caso hay que identificar dónde cae, en qué profundidad relativa cae el pico, y de ahí calcular a qué profundidad está el pico y calcular el esfuerzo efectivo en condiciones iniciales para poder calcular ese valor. ¿Ya? Entonces es un procedimiento similar al del anterior caso, solamente que en la gráfica de factor de influencia versus profundidad relativa es diferente. Por lo tanto, la profundidad es, el pico cae en diferentes profundidades y por lo tanto su cálculo es diferente. Una vez que se tenga graficado, se aplican las 4 reglas. Debe haber un límite superior, debe haber un límite inferior, debe haber un límite en cambios de estrato, y debe haber un límite en el pico. Un límite en el pico. Un límite en el pico. En este caso, vean que el límite en el pico cae en una posición diferente a un cambio de estrato, ¿no? A un cambio de estrato. Una vez que se ha aplicado estos cuatro reglas, ¿no? Se puede identificar diferentes subestratos definidos por estos límites, ¿no? En este caso se generan 6 subestratos, que cada subestrato tiene su espesor y tiene su propio módulo de elasticidad. En este caso, entre el subestrato 2 y el subestrato 3, tienen el mismo módulo de elasticidad porque pertenecen al mismo estrato y tienen diferentes profundidades, ¿no? El paso 5 es el cálculo de factor de influencia por los espesores, por el módulo de elasticidad, ¿no? Porque ya se tiene identificado, y el factor de influencia es los factores de influencia en el representativos de cada uno de estos subestratos, y es el factor de influencia que está en el punto medio de cada uno de estos subestratos, que es el representativo de cada uno de ellos, entre el módulo de elasticidad. Finalmente, el paso 6 es los coeficientes 1, 2 y 3 que son calculados en el paso 2, multiplicado por la carga neta que está calculada en el paso 1, multiplicado por la sumatoria de factores de influencia por los espesores entre el módulo de elasticidad. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta con respecto al procedimiento de L sobre B mayor o igual a 10? Una fundación continua. Buenos días, ingeniero. Yo tengo una duda. ¿Qué pasaría si LB fuera menor a 10, pero no igual a 1? Es buena pregunta. ¿Ya? Y ese es el siguiente caso. Se llama condición rectangular. ¿Ya? Cuando L sobre B es igual a 1, la gráfica de Schmermann es esa. Cuando L sobre B es mayor o igual a 10, la gráfica es esa. ¿Ya? Para una condición rectangular, se ha presentado varias, antes se hacía como una interpolación, ¿ya? Se hacía primero L sobre B igual a 1, luego L sobre B igual a 10 y se hacía una interpolación medio rara. Pero una investigación de Salgado del 2008 presenta una metodología para poder complementar el método de Schmermann cuando L sobre B se encuentra entre 1 y 10. Y este procedimiento mantiene el paso 1 y el paso 2, ¿no? El carga neta, los cálculos de los coeficientes, y el paso 3 en la gráfica de factor de influencia versus profundidad relativa requiere
calcular esta gráfica, ¿ya? Esta gráfica de factor de influencia versus profundidad relativa que inicia en la profundidad relativa 0 con el IZ, ¿ya? Va hasta una profundidad Z1 donde se tiene el pico y retorna hasta una profundidad Z2 a 0, ¿ya? Y estas ecuaciones salen de estas ecuaciones, ¿no? Y Z0, que es el valor del factor de influencia en la profundidad relativa a 0, sale de esta ecuación. 0.1 más 0.0111 L sobre B menos 1. Y ese valor tiene que ser menor o igual a 0.2, ¿ya? Entonces, es un valor entre 0.1 y 0.2. La variación de Z1 con respecto al ancho B para el pico, para calcular el pico, sale de esta ecuación, que Z1 entre el ancho B es igual a 0.5 más 0.00555 multiplicado por L sobre B menos 1 menor o igual a 1. Entonces uno calcula el lado derecho, L sobre B menos 1 por 0.005 y tiene que ser menor a 1. Entonces sale un valor, se multiplica por el ancho B y tiene la profundidad Z1 donde ocurre el pico. Y luego de ese pico retorna a una profundidad Z2 que tiene esta ecuación. La misma idea, que es 2 más 0.22 L sobre B menos 1 menor o igual a 4. Se verifica que este valor es menor a 4 y luego se multiplica por el ancho B y se tiene Z2. Donde este paso se complementa calculando el esfuerzo efectivo vertical donde cae esta profundidad pico y se calcula el factor de influencia pico a través de la ecuación de 0.5 más 0.1 raíz cuadrada de carga neta entre el esfuerzo efectivo inicial pico. Una vez que se tiene esta gráfica y ese valor, se aplica el paso 4, que es la aplicación de 4 reglas, que dice que debe haber un límite superior, un límite superior definido por el nivel de fundación, el límite inferior definido por el factor de influencia igual a 0, debe haber un límite en cambios de estratos y debe haber un límite en el pico. Esto genera, vean, 1, 2, 3, 4, 5 subestratos, ¿ya? Y cada uno de esos subestratos tiene su propio espesor, su propio módulo de elasticidad, y en este caso el paso 5 trata de calcular los valores representativos en cuanto a factor de influencia, ¿no? Que es el punto medio de cada uno de esos subestratos, para luego proceder al cálculo de asentamiento inmediato, que es coeficiente 1, coeficiente 2, coeficiente 3, carga neta, sumatoria de factores de influencia por espesores entre el módulo de elasticidad. Este procedimiento, estas ecuaciones, se ha subido al Classroom el documento original de Salgado 2008, pero también se ha subido una traducción al español con las ecuaciones, ¿ya? Es un complemento al texto del libro del ingeniero Salinas. ¿Alguna pregunta? ¿Ya? En todo cálculo de asentamiento inmediato por Schberman se mantiene estos 6 pasos, ¿ya? Se mantiene estos 6 pasos. Paso 1, carga neta. Paso 2, coeficientes. Paso 3,
factor de influencia versus profundidad relativa acorde a los 3 casos. Paso 4, la aplicación de estas 4 reglas de límites. Paso 5, la sumatoria de factores de influencia por espesores entre el modo de elasticidad. Y paso 6, el cálculo en sí de la ecuación de Schmidt. ¿Ya? En el texto se presenta el ejemplo 2.3 y en el texto de ejercicio se presentan varios ejercicios de Schmidt. ¿Ya? Les recomiendo dar una revisión, reordenar esos ejercicios acorde a estos pasos, y en la siguiente clase vamos a aclarar dudas y vamos a dar por cerrado este tema. ¿Ya? Está bien, Inge, gracias. Ya. Vean que ya es 9. Voy a cerrar este Meet. Ya voy a cerrarlo. Voy a crear un nuevo Meet y voy a pasar clases, esta misma presentación, con las personas que no han podido estar en este Meet. ¿Ya? Seguramente van a ser unas 30 o 40 personas. Si gustan, no quisiera que vuelvan a entrar porque tal vez le puedan quitar un espacio a una persona, ¿ya? Entonces, con ustedes quedaríamos aquí, el día lunes continuamos, ¿ya? Gracias y hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta lunes, ingeniero. Gracias.